Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. La idea de hoy era un poco conversar un rato sobre el cine nacional y su relación con el cine, ¿no? En este caso, bueno, la idea fue invitar a Nicolás Branca, director de la película 9, codirector, ¿no? Con Martín Barrenechea. Es, aparte de director de cine, artista plástico, diseñador gráfico. La verdad es un placer que estés acá, porque aparte Nicolás fue socio del videoclub de las primeras épocas, diseñador gráfico de las primeras láminas y los primeros DVDs. El logo de Vic. El logo de Vic lo hizo Nicolás. El logo en cine también lo hizo Nicolás, y muchísimas láminas y pósters de las primeras películas también. Eso es algo, con rol y contigo, ¿no? En ese sentido, también estuvo el día de la inauguración de aquí, así que en ese sentido que estés. Nicolás, antes de hacer 9, tiene un par de cortos o medios, Amor Robot. Sí, Amor Robot, sí. Un piadoso silencio sobre esas obras. Veremos adelante. Y las nuevas aventuras de Tommy Jerry, muy divertidas. Pero bueno, la verdad es un placer que estés por acá. Bueno, Guzmán García, que viniste hace poco, fines del año pasado, con el estreno de El amor duerme en la calle, una preciosa, no sé si la palabra no es preciosa, sino una muy buena película, muy interesante, que si no la vieron, la verdad recomiendo que la vean. Director de La Primera Estrella, obviamente la película que se estrenó este jueves en cines, sobre las Olimpiadas del año 24, y también director de Todavía el amor, Mirando el cielo, ficción, y El amor duerme en la calle. Porque aparte tenés una larga carrera de editor, entonces a veces tuve que anotarme bien en la cual sos director y en la cual sos editor, ¿no? Editor también de Mundialito, Maracaná y Cachilla, pero una de Candombe. Sí, y algunos otros más. Y bueno, la verdad, Federico Beltramelli, la verdad es un placer que estés hoy acá con nosotros, director de Al final del partido, ¿no? Y de antes creo un documental pero muy lindo, que se llama Chico Ferri, que yo siempre me quedé con las ganas de poder estrenarlo en cines, una película que no tuvo la difusión que debería haber tenido, pero que realmente es uno de los documentales muy importantes, muy interesantes, que ya tiene más de 15 años, ¿no? Sí, claro, 15 años, sí, porque fue en el 2011. Pensamos más como para televisión, porque había ganado un Fona y estaba para más, un poquito. Esas cosas que uno derrasa en la distribución, para tu campo, Gabriel. ¿Qué? Derrasa en la distribución, porque lo hicimos más corto. Pero está en YouTube. No está En YouTube está. Está en YouTube. Chico Ferri, si pueden, búsquenlo en YouTube, es un documental muy interesante. Y bueno, Federico, no con respecto a filmografía, pero también fue electo decano de la Facultad de Información y Comunicación hace un poquito, así que también está con otras actividades bastante importantes y estresantes. Sí, sobre todo. Así que bueno, bienvenidos los tres. Gracias por acá. por Y no, a ver, la idea es conversar un poquito de la mirada del cine uruguayo con respecto quizás al fenómeno social y cultural, ¿no?, más importante que atraviesa la sociedad uruguaya desde casi principios o de la década del 10 del siglo XX hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que estos días obviamente miré el documental de La Primera Estrella, estuve revisando de vuelta la película 9 y Al final del partido, y antes de arrancar a conversar con ustedes me quedó una sensación, tratar de por qué estas tres películas, ¿no? Por qué trabajar o conversar sobre estas tres películas, y hablando un poco de
pensando un poquito cronológicamente, la primera estrella muestra sobre todo, más allá de la primera medalla y lo que fue el fútbol uruguayo en la década del 20, ¿no? Las dos medallas olímpicas, la primera Copa Mundial, Uruguay siendo, digamos, el país, o todos esos triunfos con una cuestión muy importante, histórica, pero sobre todo lo que muestra, creo que es ese periodo de tiempo, esos triunfos es el reflejo de una sociedad, ¿no?, pujante, integradora. Es decir, el fútbol, a diferencia de otros deportes, en esa época logró que las diferentes clases sociales, es decir, los inmigrantes, es decir, todos de alguna manera tomaran el fútbol, y eso llevó a que, no sé, que hubiera una mirada muy positiva sobre el Uruguay. Y también, aparte de la vuelta olímpica y de determinados fenómenos que después quedaron para la historia, nos mostró a los uruguayos, nos autodemostró que teníamos una sociedad que era importante, nos permitió tener, que desde afuera nos vieran de determinada manera, ¿no? Y eso creo que permeó gran parte del siglo XX, por lo menos en la década de 50, 60. Entonces creo que en ese sentido, parece que la película es muy interesante. Pero la quiero comparar un poquito con las otras dos películas, porque después, con respecto, por ejemplo, 9, que está en el presente, es una mirada muy crítica al fenómeno del fútbol desde otro lugar, ¿no? El fenómeno del fútbol como una cosa más comercial, el otro lado del éxito, las consecuencias que el éxito o que lo que genera el fútbol puede ocasionar a los sujetos, ¿no? En ese sentido, ¿no? El tema de, bueno, las crisis, los problemas psicológicos, el aislamiento, el tema de la búsqueda del poder económico a través de la familia, de esos condicionamientos, es decir, toda esa parte de ese mundo que también que el fútbol genera y que realmente es un tema que a veces es desconocido, pero es un problema social y también que genera en sus protagonistas muchos problemas. Y por otro lado, y haciéndolo muy cortito porque estoy hablando hace rato, la película de Federico habla un poco también de la cara invisible, esa gente que nosotros generalmente no vemos, ¿no? Es decir, cancheros, utileros, gente que ve, es decir, desde el sacrificio, incluso desde la pobreza, a veces hasta de la exclusión, buscan en esos tiempos libres dedicarle tiempo a algo que les parece realmente importante, que es muy importante dentro de su vida. Entonces yo también veo en la final del partido y un 9 como, ¿no?, dos situaciones como antagónicas, ¿no? La riqueza, el poder y un montón de cosas que generan un vacío y una serie de problemas, y por otro lado, ¿no?, la exclusión, la pobreza, el sacrificio por algo que realmente lo sienten, ¿no? Me parece que es algo interesante en ese proceso histórico dentro del siglo XX y principio del siglo XXI, ¿no?, de que el fútbol nos generó y nos identificó como país, nos llevó por delante por todo el siglo XX, por el fútbol como un fenómeno social central, y después empezó a generar, y siempre fue generando situaciones sociales e individuales muy diversas. Entonces, más allá de mi introducción, pero me parece muy interesante empezar a hablar del fútbol como un fenómeno social excluyente dentro de lo que es la sociedad uruguaya. En sentido, quizás la primera pregunta es ¿por qué cada uno de ustedes quiso hacer la película que hizo? No sé. Está Ronnie también, que fue línea. Ronnie fue línea de fútbol, ¿no? Ronald Mercer, que es el nombre de él también prefigura toda esta charla, ¿no? Porque él unió fútbol y cine. También, sin duda, sí. Incluso cinematográficamente, actuado. Sí, línea. Fue línea de Will Wiki. Sí. Yo fui uno de los que le gritaba cosas. Estabas en la cancha de River. ¿Es la cancha de River? No. Era Cerrone. Porque iba a ver con unos amigos, porque él actuaba, por lo general nunca fue, creo que de primera, era de la B,
No, llegó primera. a ser juez de primera, pero sí llegó a ser línea de primera. Ahí está. Y capaz que ahí, pero yo tengo un amigo de Racing, entonces, claro, ¿sabes? Que lo agarramos y gritamos cosas en relación al cine, ¿no? Sí. Y él se daba cuenta que era muy divertido, porque se daba toda una pequeña película en ese orden. Además era fácil insultar a la salida rápidamente. Yo creo que hay algo, yo me siento un poco un topo en esta charla, porque en realidad la película que dirigimos con Martín es una película un poco que es como una mirada muy crítica al fútbol. Recién estamos hablando Juan, de un poco de la situación del fútbol hoy, de cómo era antes, de la época más dorada, el 24, el 28, las grandes gestas futbolísticas uruguayas son una expresión de eso. Eran como llaman el fútbol, o las instituciones que vehiculizaban los talentos y potenciaban el nivel del fútbol uruguayo. Eran cuestiones que venían como de la base y subían, eran barrios, grupos de amigos, etcétera. Y hoy estamos viendo un fenómeno que es el inverso, ¿no? Que es como desde el capital se construyen instituciones, el fútbol se construyen clubes, Las sociedades anónimas, ¿no? Y como de alguna forma ahí está pasando algo que opera dentro de la realidad, pero que no es visible, ¿no? Aparecen unos tipos vestidos todos iguales, son por el fútbol, en clubes, pero de repente ves que tienen un presupuesto enorme y la figura no hay nadie, ¿no? Como una especie de cosa como de que el partido, por decirlo de alguna forma, no se juega en lo social o en lo deportivo, sino se juega en lo financiero, ¿no? En los escritorios. Entonces, un poco en este caso, el 9 es de otro lugar, de un lugar como de humanizar al futbolista, que en realidad el futbolista tiene su condición de humano, que es inalienable, pero además es un producto, él mismo es un producto, ¿no? Entonces, la idea nuestra era poner la cámara en ese contraplano que vos podés decir, bueno, nosotros estamos todo el tiempo mirando el mundo del fútbol o mirando a los jugadores, es decir, bueno, un jugador que mira al espectador, ¿no? De algún modo, porque muchas veces pasa eso en la película, como la mirada del jugador que ve gente que se acerca, bueno, ¿cómo llamarlo? Cuestiones de interés, epicentros, intereses, como se deshumaniza, ¿no? Y eso es lo que en realidad nos parecía como mostrar eso, porque también hablando del fútbol, como podemos hablar del fútbol y hablar de la sociedad uruguaya o de momentos de la sociedad uruguaya, yo creo que estamos viviendo nuestra película de algún modo, no es que quisiera hacer eso, pero yo creo que está planeando esa idea de que es un fenómeno que se expresa en el fútbol de un modo muy crudo, pero que atraviesa a toda la sociedad, ¿no? Esa especie de deshumanización, de hiperutilitarismo, ¿no? Del culto al éxito, el culto a la imagen, y que detrás de esa imagen que hay, bueno, muchas veces hay cuadros depresivos, o hubo suicidios después del fútbol, después tuvo este tema de Araujo, que se claro. Tipo, yo digo, esto es 9, el tipo que se fue, se tuvo que ir, no aguantó más. Entonces hay como algo que a nosotros nos parecía como interesante, de esa especie como de deshumanización. A mí hay una escena al principio que me impresiona mucho cuando van hablando, cuando llegan del aeropuerto, se van y está el padre manejando, el contratista o representante, mejor dicho, y el jugador en el asiento atrás del auto. Y se ponen a hablar, pues ese contrato, el jugador tuvo un problema, fue expulsado y va a tener una estrella mundial. Una estrella mundial que va a tener una sanción importante, y entonces eso puede obviamente tener problemas, le está generando problemas para tener un nuevo contrato. Y entonces entre el padre y el contratista o el representante se ponen a hablar de la situación como un objeto. Absolutamente, ¿no? Es decir, están hablando de una cuestión, en ningún momento uno podría pensar que están hablando de una persona,
y el jugador está ahí atrás. Pero a la vez lo entendés. ¿Eh? Entendés eso. O sea, entendés que esos tipos hablan así, entendés, y eso es un poco lo que Una mercancía, absolutamente, este es el sentido de la palabra. El jugador es una mercancía, y aparte lo ves a un chiquilín, ¿no? Ese sentido me pareció sumamente. sí, como esa imagen como que marca, aparte de esos primeros 5 minutos de la película, claro. marca absolutamente. Y como se llama, hay una película de Nanni Moretti, de que el Papa, ¿te acordás? El era, ¿cómo se llamaba? La mesa está servida, ¿cómo se llamaba? La que él era Papa, de que por Nanni Moretti era Papa, se psicoanaliza y quiere dejar de ser Papa, ¿no? Y era como alguien que, bueno, yo qué sé, no te imaginas a Schiaffino que quiere dejar de ser Schiaffino, ¿entendés? Porque ser Schiaffino era orgánico, era un... Pero sabés que, por ejemplo, o sea, porque nosotros hicimos la de Maracaná, Sí. Schiaffino, eso no está en la película, pero Schiaffino tenía unos problemas tremendos de nervios que me parece que vomitaba antes de todos los partidos, porque tenía Sí. era un jugador brillante, pero tenía Bueno, Messi tenía eso también, ¿no? Tuvo una época, Messi, donde vomitaste en la me cancha. acuerdo, sí, me acuerdo. Y pero me parece que le pasó, o sea, los compañeros lo sabían, ahora van a vomitar, este loco, vamos. Digo, como que algo de esa neurosis ya. Sí, o sea, de ese nerviosismo, ¿no? Claro, pero un nerviosismo que llegado, que lo llevó a un punto de que realmente le costaba su físico, ¿no? Claro, sí. Yo pienso que también como que hay... Y en este mismo balde, y Obdulio Varela, por ejemplo, fue alcohólico que tuvo que dejar de jugar para dejar de tomar, obviamente volvió a tomar, pero Sí. digamos, también digo, ese tipo de cosas ya... Sí, lo humano que aparece, pero probablemente, para mí hay una cosa que dos escenas, bueno, que no tienen nada que ver, pero que tienen que ver, ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar con 9, en 9 hubo dos grandes inspiraciones. Uno fue, yo cuando, ¿te acuerdas que antes esa locura de Suárez mordiendo a Chiellini y el loco fue a la casa de la madre, la Costa de Oro, la rampa de la Costa de Oro? Yo fui a ver el partido Colombia-Uruguay a la casa de mi ex suegro que vivía en Espinar y pasé con el auto. Y era un delirio. Era todo una sonada. Una peregrinación. Mucha gente, parapentes volando, había puesto una pantalla, un puesto de pancho, era todo alrededor de la casa. Yo digo, yo sí veo esto, pero es una casa normal, ¿no? O sea, alguien patea la puerta y esta vez se llevaba a Suárez a la casa, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué? Es como algo. Yo me pensé, ¿cómo será ver desde la ventana de Suárez, que salió con el bebé en un momento? Toda esta locura que era una especie de, bueno, un poco vergonzosa también, ¿no? Que todos fuimos parte, ¿no? Pero, y que me parecía como decir, bueno, acá está pasando algo como raro, que evidentemente... Ese fue el punto de partida. Ese fue el punto de partida. Pero después empezamos a investigar acerca de, bueno, cómo es el vínculo entre los jugadores de fútbol, temas psicológicos. No encontramos mucho en el fútbol. Pues no está muy blanqueado, pero sí encontramos un libro de Agassi que se llama Open, que cuenta un poco el sufrimiento del deportista. Agassi es un tipo que odiaba el tenis, que el padre se fijó en un Excel que no existía, pero los datos decían, bueno, ¿qué deporte es el que da más guita? El tenis en ese momento, y puso a todos sus hijos a jugar al tenis. Se compró una casa en Las Vegas, puso cancha de tenis y puso a sus hijos a jugar al tenis. Y esa es la historia de Agassi, horrible, ¿no? Entonces, y después, ese fue un referente. Y después había una cosa que pasaba, que tiene que ver capaz con el paso del tiempo y cómo de alguna forma la figura de los jugadores empiezan como a responder a determinados moldes, y esos moldes no son neutros ni son inocentes, que es por ejemplo vi el documental de Vitas. Los tenistas en los 70 eran unos rockeros, unos tipos pelo largo, rompían la bola, chupaban los modulos, o sea, hay una cosa muy linda de Vitas. Yo no era un tenista que a mí me gustara, pero después de ver el documental tuve una visión muy importante. Que luego su objetivo era ganar Roland Garros, y cada vez que volvía a los corrientes, él escribía un poema en un libro. ¿Entendés? Y el día que ganó Roland Garros, llega a la casa, abre el libro y se da cuenta que solo le queda la última página.
y escribe el pobre, bueno. Y vos decís, esto es un deportista de los años 70. Y acá lo que tenemos son los tipos que van a abrazar a Trump. O sea, es como hay algo de decir, pero ¿qué pasa? O sea, y es como una construcción. Lo que pasa es que yo creo que ha habido como una profesionalización en la construcción, de alguna forma, en domar la variable jugador de fútbol. ¿Viste? Es decir, bueno, vamos a formatear a esto lo más posible para que no rompa las bolas, para que sea lo más funcional al sistema. Maradona. Hoy Maradona Messi, ¿no? Sí. Pero un Maradona hoy sería absolutamente imposible. Impensable. ¿Entendés? Porque Ahora salió ayer o anteayer que a Messi le preguntan no sé qué, el Indio Solari, no sé qué pensaba del Indio Solari. No, eso no dice y se va. Eso es rarísimo. Como no, eso no es parte del universo o algo así. Dice, no, eso no. Y se va, como que no. Una cosa rarísima, ¿viste? Decir, eso no lo puedo computar esa pregunta, no sé qué es. Y yo creo que son esas como personas de diseño y que hay como un empobrecimiento, incluso hay como un empobrecimiento, si ya lo pensás en términos de espectáculo, de la vida pública. ¿Entendés? Porque vos decís, yo quiero, no sé, alguien que, no digo que todo, pero bueno, por Maradona es un poco, pero Platini, el tipo brillante, que Fino era un tipo Bueno, muy especial. Zidane era un tipo dentro de los últimos jugadores que realmente... Es como, para mí es como el producto de la como se llama, profesionalización, que lo que lleva es a un empobrecimiento. Pero mismo del deporte en sí mismo, porque eso ahora son todos hiperatletas, se juega a una velocidad impresionante, no sé qué, pero el fútbol es cada vez menos interesante en sí mismo, de verdad. Y han dejado de ser algo que hace poquito era también esa cuestión de profesionalización y pasteurización de los deportistas. Eran modelos, hasta hace poquito eran modelos. Yo tengo la sospecha que ya ahora no son ni siquiera eso, es decir, están en una neutralidad que ni siquiera son los lindos a vender. Es decir, eso tampoco. Entonces, realmente parece jugador de futbolito, yo concuerdo con lo que tú estás diciendo. Porque hasta hace muy poquito tenían una cuestión de cierto circuito rosa, de la prensa rosa, no sé qué. Pero ahora no. Es más, uno los ve y están uniformizados en términos de la estética. Arranca el Mundial, ¿no? En Estados Unidos, México, Canadá, pero bueno, la lógica del Mundial es absolutamente norteamericana, como espectáculo, y se están cambiando las cosas. Es decir, la aparición del VAR como un elemento de... Ahora ya no se puede quitar goles, o sea, lo gritás, pero ya con el miedo de que ya... De esa pasión de que gritas algo, pero hay un porcentaje alto de que no sea gol. Y que lo deciden tipos que aparte, digamos, tampoco es la verdad absoluta, ¿no? Porque es como una especie de ralenti de la subjetividad. Claro, sí. Eso, ahora en este mundial se instaló también el momento de refrescarse, ¿no? Eso bien NBA, ¿no? Para que haya más comerciales, más... Es decir, el partido antes, siempre duraba 90 minutos, ahora ya por lo menos dura 100 minutos. Entonces da más tiempo para que el espectador vaya a comprar comida, tome. Ayer vi una imagen de que alguien iba a sacar un outball en un partido de ayer de tarde, un ratito, y atrás había una especie de buffet. Había una mesa larga y todos estaban comiendo. Yo tuve esa experiencia solo una vez de ir a ver un partido de la NBA, un partido en la cancha de los Boston, y nos habían regalado la entrada, ¿no? Entonces, claro, estábamos allá arriba, pero no solo por eso, porque yo miraba para abajo, le digo, porque yo no vi el partido. Claro. Lo que hacía era salir para atrás, que son todas unas cosas de comida, comer y tomar, pero no hay forma de concentrarse, ¿no? Y los partidos de la NBA van perdiendo por 20 puntos y cortan esos cortes casi y te van a decir, ¿qué está viendo esta gente? ¿Qué está haciendo? Y otra cosa, cuando empieza el segundo tiempo de cualquier partido de la NBA, y ahora volvamos a ver el tema, a mí me llama la atención, empieza el segundo tiempo y no hay gente en las tribunas.
Porque todavía no volvieron de comprar y de estar comiendo. Entonces, de repente, 5 minutos después, empieza a haber más o menos la misma cantidad de gente que había. Es decir, entonces, yo qué sé, el entretiempo de un partido de fútbol, normalmente el fútbol uruguayo, generalmente nos poníamos a discutir de lo que había pasado, de que reputear a uno, de estar hablando de esto, es decir, estaba la pasión, esa cosa, era el entretiempo, y siempre estábamos en la cancha, y íbamos a ver un partido, lo más que podíamos comer era un chorizo. Claro, Pero no te distraigas. Claro. No, y en eso de la distracción, para mí el cambio de atención, eso, lo de la NBA lo lleva, porque viste que cortan, inmediatamente entran a bailar, unos tipos a tirar camiseta, y es como que no pueden estar un minuto de che, ¿cómo va el partido? Es como que necesitan el show con todo el tiempo. Es una historia, sí, la verdad. No, y viste que otra cosa que hacen es muy, pues, le digo, perdón. Nos estamos disgregando muchísimo. Pero tiene que ver con Esa algo película que- que yo no la Claro, a mí me encanta, ya está. Y vas a hablar de... Hoy es la... Sí, soy fanático de NBA por eso. Pero no, pero que tiene que ver en el sentido de que los famosos, viste, que hacen como... Hay un agregado, un apéndice que ahora los Knicks, por ejemplo, claro, de famosos, o sea, reacciones como de secundarios que son famosos, que están en primera fila, te hacen como una especie de entretenimiento extra de reacciones y cortan el partido para ver qué hizo Taylor Swift o Exacto. Ayer lo hicieron en el partido de Canadá, Ryan Gosling estaba y el espía, no me acuerdo, otro canadiense, y todo el tiempo Mostrando los comentaristas decían, se han enamorado de Ryan Gosling. Sí, es como que nunca el entretenimiento se lleva a un punto... Eso en el Roberto no pasa. No, No. en el Piero tampoco. Por eso. Yo iba con un amigo que es hincha de Racing, entonces me encontraba con otra gente. Me encontré con el Vasco, Lola, y le digo, Vasco, le digo, ¿vos sos hincha de Racing? No. ¿Y vos? No. Y bueno, entonces somos malos acompañantes, los hinchas de Racing, los hinchas de Racing. Y es como una familia, ¿no? Si uno va, ya te saluda, hola, ¿qué tal? ¿Viste? Como... Pero eso no pasa. No. Y bueno, y hablando un poquito de, entonces, de esos personajes barriales, amateurs, y que realmente ven... Hablemos de la otra parte, ¿no? De esto, justamente, de lo que implica el fútbol como un fenómeno social, barrial, comunitario, porque en definitiva tu película lo que plantea es, ¿no? un homenaje o resaltar esas personas sacrificadas me parece a mí, por ser parte de una comunidad, ¿no? Alrededor del fútbol. Nosotros estábamos después de la película esa que dijiste, Chico Ferri, que habíamos podido producir con Mario Jacob, buscando temas, ¿no? Siempre yo soy muy futbolero, era hincha de un fútbol de Salto. Yo tengo un récord genial. Yo jugaba en la cuarta de Almagro y era suplente. Bueno, y en ese día era el único suplente y se lesionó. Uno. Bien. Sí, iba a entrar. Y el técnico no me puso. Jugó con 10. Pero lo juro. Y bueno, ahí el asunto era que yo tenía que ser dirigente. Ahí me quedó clarísimo. Pero juro que no me puso, jugó con 10. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo tenía mucho afecto por mi club, porque me había quedado enfrente, entonces siempre tenía esa cosa de que el club era un espacio, ¿no? Cuando yo me vine a estudiar a Montevideo, vivía en Ciudadela y la facultad nuestra estaba ahí, a donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Yo pasaba por Durazno y estaba el Club Mar de Fondo, venía como la sede cantina. Yo me paraba un ratito a oler, porque el olor era el mismo a mi club, ¿no? Entonces siempre me había quedado con eso, con Mario, siempre esa cosa. Después el cliché ese, los cracks que no llegaban. Y empezamos a ver con Mario empezó a ver unas notas que salían en El Observador de un periodista que era Jorge Señorán, que había hecho toda una serie de utileros y cancheros, entrevistas. Nos entrevistamos con Jorge y bueno, vamos a hacer algo con esto. Y entonces ahí sí fuimos a ver esos personajes de ese borde social, humano, que hace al menos a la segunda gran hipótesis que puede tener el fútbol uruguayo. La primera es la del baby fútbol, esa red absolutamente extensa que tenemos, ¿no? Y la segunda es estos tipos que efectivamente trabajan por el amor, es decir, cómo se arman esa capilaridad de clubes. Y nada, esos personajes coincidían mucho con los personajes que yo había dejado cuando estaba en Salto, cuando me hacíamos de video.
mujeres, muchas mujeres. De hecho, yo empecé a ir al fútbol, mi madre no quería nada con el fútbol, le parecía una cosa de Y no era porque tuviéramos plata, no teníamos plata, pero igual, el gesto social era el fútbol, no. Y yo empecé a ir con dos vecinas, Gladys y Blanca, que eran que iban con unas plegables y eran la barra brava de Almagro, picantes, y me encantó siempre. Y entonces, cuando vinimos atrás de los protagonistas que ya había generado el contacto Jorge, encontramos distintas historias, ¿no? Es decir, encontramos un tipo que hacía 10 años que no dormía, que era el canchero de Cerro, Walter. Y de verdad no dormía, es decir, no hay color, no estoy poniendo color, no tenía cama. Y el tipo estaba toda la noche ahí en un sillón, en esa inmensidad, en el último piso del estadio de Cerro, y hacía 9 años, 10 años que estaba ahí, que no dormía. Encontramos un equipier que vivía en condiciones que la película la muestra, pero de límites, más que límites, pasado límite en las viviendas de Cerro Norte, pero un tipo que era una vedette del fútbol en términos de esos personajes, que todo el mundo lo conocía, pero él vivía en esas condiciones. Encontramos una mujer viuda de futbolista, canchera de Fénix, que vivía y vive dentro de la cancha de Fénix, en una casa, que es su casa dentro del estadio, pero que se había recibido de odontólogo, había criado sus 3 hijos, que tenía el consultorio en la sede de Fénix y lo sigue teniendo. Es decir, en la sede de Fénix hay un consultorio odontológico que es de Elena. Y ella vive en la cancha con sus hijos. Y después encontramos un club divino, en donde estaba esa masa social muy representada, que es Villa Teresa, ¿no? Que cuando me dijeron Villa Teresa, no, Villa Teresa, dije yo, porque era un club de rompirraja en un momento, es decir, era bravo. Divino lugar, con una base social y humana terrible en términos del apoyo. Y bueno, y fuimos atrás de eso tratando de contar la historia, ¿no? Ahí Daniel Martín, que fue el editor, trabajó mucho, trabajó muy bien. Después nos agarró la pandemia en el medio y estos tipos, si estaban en Pampa y la Vía, quedaron arrasados, porque venían con 6, 8 meses, 10 meses sin cobrar un mango, y seguían trabajando en condiciones que hay que entrar a los vestuarios de algunas canchas uruguayas. Yo me acuerdo del vestuario nuestro de Almagro, era un lujo en Salto, para lo que eran algunos vestuarios que entramos acá. Y acá es profesional. Y lo fuimos siguiendo, lo fuimos filmando, y la verdad que hay una condición que respalda esa segunda hipótesis, y que el fútbol uruguayo se mantiene por esto, que están por fuera. Que verdad, que es cliché decir que están del otro lado de la línea de cal, los que no aparecen, pero que son el sustento. Y honestamente decirlo, estas personas, esta mujer y estos otros hombres, hacen de todo, ¿no? Es decir, hacen de psicólogo, es decir, son realmente el soporte fundamental a veces de los jugadores. El jugador es un ser muy frágil. Y estos tipos son el sustento, pero también son el sustento de los clubes. Bueno, y anduvimos por ese borde, ¿no? Social, humano, mágico, increíble, pero que también te dan ganas de vivir, ¿no? Yo me quería quedar en la casa de Elena, le digo, déjame vivir acá. ¿Sabes lo que vivir en una cancha de fútbol? De hecho, nosotros seguimos con el núcleo de la película, que eso siempre pasa, los documentales pasan mucho. Tenemos una cadencia de cada 4 meses hacemos un asadito. El último asado lo hicimos ahí en la cancha de Fénix. Y era un lunes de noche, en esa inmensidad, comiéndose un asado. Yo le mandaba a compañeros de Argentina, muy futboleros, que trabajan en medios importantes de acá, y digo, mira, ¿dónde estoy? Bueno, no puedo creer esa condición de lo posible acá en términos de la inmediatez. Sí, me pasa también hay como una dimensión de lo afectivo, ¿no? Que en realidad yo me acuerdo que yo tuve una mirada crítica, por ejemplo, con el fútbol como negocio, y como el fútbol como negocio es como, no sé, como hoy ves la ciudad, ¿no? Como la ciudad se está construyendo, o sea, que hay que tener un Excel que dice que hay que construir tales edificios en tales lados, y es una cosa que viene como ajena y se implanta en algo, destruyendo un patrimonio, un capital, una memoria, ¿no? Ese es el mundo en el que estamos viendo. Y hay algo también en lo que como llaman, yo en un momento me enojé mucho, pero no me enojé mucho con el fútbol, me desencanté. Después tuvo un hijo que está acá atentamente mirando su celular.
pequeño que es hincha, nosotros somos hinchas, yo soy hincha de Peñarol, me enojé con Peñarol, me hice hincha de River hace ya muchos años y empezamos a ir a la cancha de River y eso. Y bueno, y él me volvió a traer al fútbol, ¿no? Entonces me acuerdo yo estaba en contra Colombia, Uruguay, que dimos vuelta 3-2. Partimos del gol, qué horrible, dos así perdiendo, todo, de repente, el último gol, y lo miro y él me mira, y nos miramos, y una emoción tan increíble, y yo digo, claro, todo este emporio que se construye al lado de este hecho, que es una cosa tan noble y tan linda, ¿entendés? Pero, y yo creo que hay como que puede haber una militancia tratando de recuperar eso. Y capaz de recuperar eso es el camino un poco que vos estabas diciendo, de volver a en vez de ir a las producciones de Hollywood, también, ¿no? Ir a otra forma de hacer las cosas que es como, donde el sentimiento, que es lo más importante del ser humano, es, ¿cómo se llama? Está en primer plano. Y a veces cuando no hay guita, eso es lo que aparece. Y los domingos, ¿no? Es decir, los domingos para el fútbol y los domingos con el fútbol, ¿no? Es la misa, ¿no? A mí me armaba la vida el fútbol los domingos. Yo sabía que efectivamente tenía ahí. Pero el club capaz, a un nivel, capaz para hoy, puede pasar en Saroli, puede pasar en Roberto, puede pasar en Jeffrey, es ese ritual íntimo, ¿sí? ¿Entendés? Es esa cosa de que perder es lo habitual, ¿entendés? Y aceptar, y te liberás de la angustia de querer ganar, y te liberás, bueno, perdimos, ya está, y se aplauden los jugadores. Sí, me digamos su vida con la derrota. Desde la derrota, pero... Vivió con gente de Cerrito, justo hablábamos hace un rato, y bueno, y Cerrito del cuadro, tradicionalmente, nunca había subido a la A. Sí. Hay que decir que el padre de Guzmán hace muchos años, que aparte directivo, pero fue presidente de Cerrito. El presidente de Cerrito y claro, y era un cuadro que tenía esa identidad, y él, incluso me acuerdo, cuando él era presidente, ¿qué cancha era? Bueno, terminó un partido, en la última fecha, y Cerrito tenía que ganar, y empata, no hace un gol, jugaba Púa, el hermano de Púa, el otro, y Sportivo Italiano estaba jugando en otra cancha, y luego del partido terminado, le meten un gol a Sportivo Italiano y Cerrito no decía. Digo, me quedó ese, pero era un cuadro que tenía, y mientras él fue presidente, nunca descendió, y ese era el gran periodo. Nunca había descendido a la C durante ese periodo, ¿no? Pero a mí me parece que hay algo de la contracara de eso, es escuchar a los hinchas del Real Madrid que salen del Bernabéu diciendo los millones de dólares que había que comprar a tal jugador y tal otro, y había que mandar una mierda, porque ya... Entonces, esto es capitalismo hablando de algo que es un jugador totalmente utilitario, y cuando ya no sirve, el desprecio y el ostracismo. Y lo otro es, digamos, es la humildad más absoluta, entender, digo, el loco que pierde, le mete un gol en contra, se le aplaude igual. Y yo te digo, yo me quedo con esto. O sea, es mucho mejor. O sea, todo el otro no es necesario, ¿entendés? Y hace mal, pero y ya creo que también hay una especie de rebeldía, o de la resistencia de indicar eso. Hay algo de esto que vos decías de Florentino Pérez, que yo justo el otro día lo vi, que el tipo, viste que siempre cuando quiere que lo reelija, un dirigente quiere que lo reelija, promete, voy a traer a tal otro, no sé qué. Y él prometió, voy a hacer un fichaje de 40 o 120 millones de dólares. No prometió un jugador en particular, prometió una suma. Una cifra. Y además, lo que pasa es que esa cuestión de esa alienación, ¿no? Esa alienación con respecto a... ¿Qué más fácil ser hincha? Yo soy hincha del Real Madrid. ¿De qué cuadro? Del Arsenal, del PSG. Soy hincha del PSG.
soy hincha del PSG. Es Pero como ser hincha de pero es como Peñarol decir, Nacional. no, yo Sabés que elijo, vas a salir claro, yo campeón. elijo ser hincha de Cerrito. No es un acto de nobleza y Pero también de fidelidad real. Yo en Salto, yo viajo cada mes y medio de Salto a la sede de mi club, perdón la autorreferencia, pero está en la película también. Está enfrente, ¿no? Entonces yo voy y entro a la sede. Y entro a la sede y todo el mundo me mira y dice, ¿este quién es? Hasta que por allá sale uno allá atrás y me dice, Fede, porque yo los miro con desprecio. ¿Y ustedes quiénes son? Este club es mío, ¿me entendés? Es decir, ¿cómo puede ser que estén en este lugar gente que yo no conozco? Claro que no sé, hace 20, 30 años, día, como te digo. Voy seguido, pero a veces no voy al club. Y eso, que es de todos y no es de nadie, es brutal. Digo, es tener algo que efectivamente es de todos. Es decir, y el cuadro, yo soy hincha nacional, pero soy hincha del Magro. Más simpatizante ya a esta altura de Racing que de Nacional. No puedo ir más a la cancha nacional. Yo no puedo soportar que a los 15 minutos le empiecen a decir cosas a los jugadores propios, en términos despectivos. Es decir, ahí hay una cuestión que no está bien, que en un momento se rompió. Pero sabes que se rompió en todo, ¿no? El otro día nos estamos yendo y quiero hablar un poco del 24 de la película. Porque el 24 va a ser el contracampo luminoso, claro. el mundo horrible, pero Sí, estamos pero esto representando. quiere decir que, es decir, como que vivimos en un mundo en el cual elegimos ir a cualquier tipo de entretenimiento porque queremos disfrutarlo y queremos que sea una experiencia única. Sí. Y el otro día, creo que mucha gente, o capaz que en redes salió, que Fito Páez hizo un show en Buenos Aires y presentó su nuevo disco, todo su nuevo disco, y no cantó, por lo menos durante una hora y pico, ninguna de sus canciones conocidas. Y la mayoría del público la abucheó, porque fueron a escuchar y cantar y vivir la experiencia de cantar con él las canciones que todos sabían y no estaban abiertos a la posibilidad de escuchar nuevas canciones que no conocían, no estaban abiertos a abrirse, a experimentar nuevas sensaciones estéticas ¿no? Eso implica, ¿no? Abrirse, escuchar, tratar de... ¿no? Bueno, con el fútbol pasa lo mismo. A los 15 minutos, si no veo lo que realmente quiero ver, si no logro disfrutar lo que ya, ¿me entendés? Porque aparte nuestro disfrute a través de todos los estímulos, de redes, imágenes, está ya muy condicionado, es muy básico. Sí, está muy Es adulado. como el cine, ¿no? Bueno, uno si quiere ver determinado tipo de película en un festival, tiene que abrirse a tratar de encontrar, disfrutar una experiencia nueva, que lo puede sorprender, que lo puede realmente mover, y creo que con eso que vos decías pasa un poco eso. Queremos un Real Madrid que compre todos los jugadores para que sean un espectáculo y ganen todos los partidos, si no, a los 15 minutos va perdiendo, abucheamos y es un gran problema. Creo que se da en todas las expresiones, pasa en el fútbol, pero pasa en todas las expresiones artísticas. Queremos que cada minuto de nuestra vida sea disfrutable de acuerdo a lo que nosotros ya nos... Y no, y en el cine en particular, yo creo que tal vez más que ninguna en el cine, que eso de que... Queremos ser adulados, ¿no? Claro, Como y adulados por la obra, ¿no? Y tener una experiencia como espectador que sea gratificante. Suavecita. Claro, incluso el tema, mi mujer estaba viendo una serie que se llama Los Cuentos de la Criada, que es un... Sí, a mí me parece horrible, no me gusta nada, pero porque justamente tiene esto de que siempre es una mujer que, bueno, hay toda una situación futurista, una cosa distópica, y entonces es siempre ella mirando como con fiereza y enojada con toda esa sociedad en la que vive, y entonces está hecho para mujeres, para que se identifiquen con esta mujer, y todo el tiempo le pegan, le hacen esto, le hacen lo otro, así que ella los mira así, los enfrenta y les gana, ¿viste? Entonces es una experiencia, es larga, son muchísimas temporadas. Y siempre es la misma situación que obviamente es una situación horrible, lo que sea todo eso, pero está contada de una manera muy estética y muy gratificante. Entonces es como, bueno, nada, ese mecanismo me parece que está todo. Claro, y yo quiero rodear, yo no voy a hablar más, que tiene que ver con un poco lo que vos habías dicho, lo que vos contabas, que es tan lindo eso de esa gente que está ¿cómo se llama? En la periferia, ¿no? Y hay una idea de los 6 justos de Borges, hay una idea que
reclamaba Borges en un poema, que había 6 justos que sostenían el mundo y que ellos no lo sabían. Y uno era un carpintero, el otro era un profesor de no sé qué, el otro era un mayordomo, ¿entendés? Y esos tipos con su forma de ser eran los 6 justos que sostenían el mundo, ¿no? Y esa gente que vos decís, bueno, esa simetría con una persona que puede estar casi en la marginalidad, pero a la vez es la inspiración, es la identidad de un club, ¿entendés? Y eso me parece como una idea muy linda. Y yo también creo que hay algo que pasa en esa cosa, como que no lo toca, no es el imperio del dinero. Y yo creo que cuando hay dinero, las cosas se ponen feas, ¿entendés? Es como cuando hay mucho dinero, las cosas se ponen feas. Y a mí me parece que, por ejemplo, cuando no es plata, cuando vos no compras a ese tipo o a ese jugador, vos le tenés que dar otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas es como se llama, bueno, voy a ser un poco solipsista, decir, bueno, cuando un jugador de River, estamos horribles en la B, vamos a hacer un desastre, y vos no te da para putear, vos te da para, che, vamos arriba, te necesito, vos podés pagarte, no te va a pagar, o sea, estamos pagando más, o sea, no es una apología de la pobreza ni de eso, pero es como decir, es como el amateurismo, ¿viste? El término amateur que etimológicamente es el que ama, ¿no? Y un poco yo creo que lo que hacemos audiovisual lo hacemos desde el amateurismo, ¿no? Porque parten de la base de que todos somos amantes de lo que hacemos. Después trabajamos en otra cosa, buscamos plata, ¿no? Pero amamos esto, ¿no? Y cuando el vínculo es desde ese lugar, ¿entendés? No hay lugar para el autoritarismo. Cuando vos lo que necesitas es hacer algo con el otro, y no porque lo compraste, sino porque convergen en un interés común y lo que vos querés del otro lo tenés que negociar y el otro tiene que estar contento y tiene que hacerlo. El cuidado de cuando comían, hay una escena que comen ahí en la sede de Villa Teresa antes del partido, ¿no? Y arranca temprano, la cena arranca temprano, son todos unos muslos de pollo que hacen, como 40 muslos de pollo con pasta, ¿no? Y hay un amor desde que empiezan a poner los muslos temprano, a hacer la pasta cuando le sirven al jugador. Y el cuidado que tiene ese jugador era idéntico al cuidado que teníamos nosotros porque yo después que no me pusieron y jugaron con 10 me dediqué a la dirigencia y a hacer las cosas. Terminó tu carrera. Entonces nosotros les servíamos la comida a los jugadores los viernes, siempre que era la última práctica, y bueno, ahí se hacía la cena, ¿no? Se hacía la cena con un poco de buceca que se quedaba porque se vendía el resto para financiar otras cosas. Era el mismo afecto cuando le servían y había jugadores que habían sido exitosos, ¿no? Que ya, claro, estaban jugando en la B. Me acuerdo que el partido que se firma es con Cerrito, en la cancha de River. Siempre todo coincide para traer a Borges, siempre estamos en una coincidencia. Y bueno, y sentir eso, lo mismo que uno había dejado 20 años atrás, 30 años atrás, que eso es posible hoy, que eso es lo único posible hoy en relación a eso que nosotros tenemos como fútbol, porque el resto es una cosa que es una experiencia que yo no la puedo, al menos nosotros no la podemos vivir, porque las otras personas que la viven, no lo entiendo, no se puede ser hincha del Real Madrid, no se puede ser hincha de Barcelona. Sin moral. Sí, no, eso es una... Me estás mintiendo si me decís que sos hincha del Barcelona o del Real Madrid. Y dentro de poco me van a mentir lo que dicen que son hinchas de Nacional y Peñarol. Es decir, porque entre otras cosas, ¿para qué? También son grandes, no ganan nada. Prefiero un amor más chico y real. Un amor más modesto, pero real. Pero real. Y además pasa algo que en realidad todo lo que vos estabas contando y lo que estamos hablando es lo que construye la comunidad. O sea, los actos, la generosidad, el tener un sentido para los otros, ¿no? Y cuando hablamos para la comunidad, la palabra felicidad no está muy lejos, ¿no? Porque yo creo que evidentemente tengan unas condiciones materiales mínimas para poder empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Y eso es necesario. Pero ese culto a la guita, el culto al dinero, el dinero es un problema. O sea, cuando la plata es tan importante y es tan poderosa, y vos podés pensar que comprar gente.
eso permea el vínculo, ¿entendés? Es que hemos naturalizado eso de comprar gente, ¿no? Sí, y nos hemos olvidado de la celebración de las películas Sí, del tema de Maracaná y eso. El vínculo con el mito, ¿no? El fútbol es nuestro mito uruguayo, no hay vuelta, es decir, es la única cosa que nos puede conectar con la razón de existencia como país, ¿no? Esa cuestión, yo me acuerdo del Mundial de Sudáfrica, era como que volvimos a traer el mito, casi lo vimos, estuvo cerca, ¿no? Es decir, estaba ahí, es decir, eso fue verdad, que tiene que ver con esa cuestión de lo mitológico, es decir, que uno tiene la sospecha que efectivamente en alguna eso pasó. Claro, Es decir, el relato tiene como una base material. Entonces, y las películas de ustedes, esa reinvención del mito, esa cuestión, ese asentamiento social, histórico, de un orgullo, ¿no? Que es un orgullo que sirve para otras cosas después, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando el doctorado en Argentina en ese momento, y nada, yo me acuerdo que estaba no sé qué, y era una cuestión que uno se sentía mucho más orgulloso, ¿no? Es decir, uno hablaba desde la condición de ser. Estaba lleno de colombianos, venezolanos, de colegas de otros lugares en el doctorado. No hablaban nada, no hablaban. Todavía después se pusieron picantes y le dije, bueno, a ver, quédese tranquilo, no vayan a organizar de nuevo otra Copa América que se la ganamos. Ah, sí, yo me crié en Salto. ¿Sabes lo que es criarse en Salto escuchando a los argentinos? Yo los quiero pila, pero los escuché casi 16 años, así que sé lo que son. Yo a Maradona lo quiero, pero bastante menos que los montevideanos. Guzmán, entonces hablando un poquito del 24, 24 es el comienzo de todo lo que se quiere, ¿no? Claro, sí, claro, en la película esta que hicimos ahora, está un poco todo esto que se habla, porque está el tema de son amateur. Si bien hay una cosa que no está contada en la película, pero es el amateurismo gris, que es como que los contrataban en una empresa que era un dirigente, o le daban un empleo público, cuestiones de ese tipo. Empleos a veces que no iban, dependiendo, ¿no?, de qué tan estrellas fueran. Pero bueno, estaba eso del amateurismo, de que eran personas que eso viajan con dos dirigentes, o sea, no había nada de preparación. Digo, eran eso, personas haciendo una labor específica de jugar. Estaba el otro, en cierto sentido, un poco más virgen en ese sentido. Yo igual no lo veo, o sea, me parece que también hay algo como de idealización en esa mirada, ¿no? De que, o sea, siempre igual está, por ejemplo, Andrade en el 28 no quería ir porque quería que le dieran guita, y le dijeron, no te vamos a, o sea, te daremos un empleo o algo, porque él quería plata, porque no quería trabajar, entonces, no sé qué, y digo, ellos mismos tienen ese tipo de, y que ocurren cuestiones de ese tipo, de, bueno, unos se vuelven, se pelean por cuestiones de quién juega, quién no, quién es el líder, todo ese tipo de Lo que cosas. pasa es que es como un proceso de construcción de lo que vamos a ver luego, ¿no? Es decir, el director técnico era como un poco el líder futbolista, el capitán, que quizás tenía más importancia que el director técnico. Claro, ¿no? La figura de Nasasi era la figura más importante. Él decide, tampoco está en la Biblia, pero de todo el primer partido amistoso que juega, decide cambiar la táctica. Dice, no, vamos a hacer así. Inventa el líbero, no se juega. El líbero lo inventa en ese partido porque dice, no sé, por un tema de velocidad, no sé qué, y el tipo inventa la táctica en ese partido y la siguieron haciendo hasta. Y todo el tema, y creo que también el 24 y el 28 generan la primera estrella del fútbol mundial, ¿no? Que es Andrade. Claro. ¿No? Que y el rebelde y el tipo que tampoco se señala a lo que vos decías, a las reglas, es decir, terminaba el partido y se iba a París y pasaba varios días y se volvió con sífilis. Claro, es decir, como que era un personaje que... Claro, que ya ser un negro era rupturista. En Europa presentaron una... No sé si la presentaron oficialmente, pero querían presentar una queja de por qué había un africano jugando en Uruguay, siendo que Uruguay no era un país de África, no sé qué, como que había una intrusión, porque en Europa no se usaba tanto como se hace. Acá en Uruguay había otro que se llamaba, ya no me acuerdo el nombre, una estrella de Uruguay de la selección anterior que había jugado Gradín.
Gradín hay toda una historia con Gradín, porque es una figura importantísima en los primeros Sí, años del fútbol uruguayo. Y en la comunidad negra también. Que Andrade cuando vuelve le hacen una celebración y no va, porque no sé, como que está. Y él termina también muy radiado porque mismo él se pone en contra de la comunidad negra, bueno, esas cosas que pasan. Digo, y aparte la historia de él es bastante complicada, ¿no? Terminó muy mal y todo un montón de discusiones. Sí. Pero el 24 aparte lo que tiene es, bueno, aparte de ganar la Copa, la vuelta olímpica y después el mayor recibimiento que tuvo, no solo una selección uruguaya, sino la mayor concentración de público, de gente en Montevideo hasta que de ese momento. O sea, estaba casi toda la ciudad recibiéndolos. Creo que eso también implica lo que significaba para esa sociedad todavía muy chica, pero muy pujante, muy fuerte, es encontrar una identidad, ¿no? El reconocimiento de afuera. Me parece que, aparte, en ese sentido, es muy fuerte. Pero también en ese, digamos, porque viste, yo creo que lo de Bring the Legend, ¿no? Hay algo de eso, en la forma de lo de Men Who Liberty Balance, que es un poco una leyenda que hay que contarla, o sea, se cuenta la leyenda, pero mismo eso, o sea, el motivo de que los manden y todo eso, hay un tema deportivo, identitario, todo eso, querer darle fuerza a eso, pero también hay una cuestión política atrás, una lucha política de unos ballistas contra otros. Digamos, en el trasfondo, digamos, para desmitificar todo, en el fondo también hay una jugada política atrás. Por supuesto que los triunfos de 24, 28 y 30 reafirman digamos, el proyecto ballista que venía después del Alto de Viera, y todo eso estaba siendo muy criticado o por lo menos muy cuestionado. Sin embargo, creo que estos triunfos reafirman las políticas que habían llevado adelante los últimos 15, 20 años. Y bueno, aparte por algo termina en 1930, ya después hay la crisis y todo este cosas, también hace que la situación cambie, ¿no? Yo creo que es una época un poco realmente idílica y un poco también nosotros la vemos con una... O sea, idílica desde cierto punto de vista objetivo, de que Uruguay estaba haciendo cosas que no se hacían en ningún lado del mundo, en muchas esferas, ¿no? Estaba ediliciamente, digamos, todo lo que se estaba... Bueno, todos los derechos sociales, políticos, claro, eso es una locura, ¿no? Claro, estaba adelantadísimo, incluso artísticamente, ¿no? Estaba ahí, cuando estuvimos investigando el tema, la mejor pianista del mundo era la pianista no sé qué, era como que había toda una serie de hitos que Uruguay, por algún motivo en esa época, estaba como... Lo mágico, que no, claro, usted lo narra también. ¿Cómo? Lo mágico que lo ha narrado el periodo récord de construcción del estadio, ¿no? Yo no entendí. Yo estoy asombrada de ese dato. Una cosa que lo construyeron, que no sé, en 6 meses, una cosa. Bueno, pero tuvieron un momento de 100 años para terminarlo. Para terminarlo, ahora ya lo van a hacer. Sí, por eso, pero. No me está fuera de Uruguay. Sí, es una cosa. Sí, un edificio más muy moderno. Sí. Un escaso, una cosa muy increíble. No, es impresionante lo que sucede en esos años. A mí no me sorprende de esos, el otro día tan incipiente, ya tenía una clave como de atractivo, de enganche de la sociedad, ¿no? Como el fútbol desde sus inicios fue un deporte tan popular, ¿no? Dice que Valle no le interesaba el fútbol en principio, pero en un momento el tipo vio que la gente iba y dijo, esto hay que aprovecharlo, hay que fomentarlo, y empieza lo de las plazas de deporte y todo eso, en parte, por el tema del fútbol. Dicen, bueno, acá hay algo, que pasa algo, y Valle, no me acuerdo cuál era, bueno, un delfín de él, que lo pone a laburar en eso, de que bueno, sí había algo ahí en el fútbol que sí, no, te llama la atención ver en el Parque Central, la cancha de Peñarol, con 15, 20 mil espectadores en cualquier partido de fútbol, ¿no? Un Montevideo que tenía menos de medio millón de personas. Y lo temprano, yo el otro día pensaba, yo qué sé, mi club no es de los más tempranos en Salto, pero es de 1935. Digo,
Y ya, 1935. Digo, y hay otros clubes, yo que sé, Ferro, creo que es de 1926, 28, en Salto Uruguay. Digo, a ver, temprano, para ciudades chicas, y debe replicarse eso en todo el interior. Es decir, había una noción de generar un club. Ahí está un poco, está emparentado con el tema de lo del vallismo, que había una idea de que la actividad física era como importante para tenían como esa, y empieza ahí todo eso de las plazas de deporte, todo eso como que el ser humano había que considerarlo en toda su dimensión, en esa idea de darle derechos a la gente y todo eso estaba el tema del deporte. Eso, seguramente sí, debe de ser eso, pero era avanzada, ¿no? Es decir, eso de que la socialdemocracia, que por ahí lo dijo, no sé quién lo dijo, pero que la socialdemocracia se inventó acá con esa síntesis que hizo Valle después del viaje europeo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues realmente. Vamos a seguir conversando, pero también habré preguntas. El señor hace un ratito que quería preguntar. Bueno, lo que pasa es que era solo un tema un poco anterior. No importa. Y hablando sobre, digamos, la mentalidad del jugador de fútbol de ahí de los años 40, 50. Una anécdota que me contaron, en Sarandí Grande había un jugador de fútbol que parece que era una maravilla, impresionante como jugaba, ¿no? Y llegó la noticia acá en Montevideo a Nacional. Y entonces dije, bueno, vení para jugar a Nacional, que te dan unos mandos, no sé qué. Y el tipo era albañil, ahí. Entonces se vino y le dieron una pieza ahí en el Parque Central, estaba todo el día, entrenaba. El tipo se empezó a venir una depresión porque estaba exclusivamente en una cama turca para dormir, entrenar y dar una vuelta. Pero dar una vuelta por Montevideo, no. Cada vez peor, ¿no? Y un día pidió para hablar con el presidente nacional. No, primero le llevaron a conocer el estadio. Cuando llegó, dio una vuelta caminando, volvió sin ninguna demostración de nada, miró por dentro, por fuera. Y volvió ahí al Parque Central, ¿no? Y un día pidió para hablar con un dirigente. Y quedó ahí, incluso llegó, parece que llegó a jugar unos partidos de primera y realmente jugaba bastante bien, ¿no? Fue a hablar con el dirigente y le dijo, yo no soporto más esta situación, si no me dan algo para hacer, me voy, no juego más. Y entonces digo, yo tengo una propuesta para hacerle. Si ustedes me dan el material, yo le revoco el Estadio Centenario. Porque era albañil, y no le dieron pelota y se volvió. Le revoco el Estadio Centenario. Bueno, yo tengo acá, mi abuelo conocía a Nasasi, Nasasi era mayor que mi abuelo, porque era vecino y conversaba, aparte de Nasasi dentro del barrio, era un referente. Y Nasasi trabajó en el correo y se jubiló como empleado del correo y trabajaba, no era de los que no, puede decir. No, Nasasi te llevaba la carta a tu casa. No, y Nasasi escaló, o sea, le dieron un laburo, escaló y tenía un puesto de mando bastante. Se ve que era un tipo muy inteligente. Sí, pero cuando mi abuelo lo conoció, siendo jovencito, conocía a Nasasi partiendo cartas. Después, no sé. Y eso de los clubes consiguiendo trabajo en empresas es así. Yo me acuerdo que en Salto era algunos que se le conseguía algún trabajito, o si no se le compraba la moto. Pero para comprar la moto al goleador, ¿no? Claro. Era una motito. La Tenía que ser el goleador. Porque después lo demás, a veces se traía alguien de afuera, ¿no? Y a ese era el que se le conseguía un laburito o se le conseguía la moto. Y después se lo trataba de hacer hincha. Porque el resto de los jugadores eran hinchas, es decir, eran jugadores del club. ¿No? Estoy hablando hasta los 90. Y ese delicado equilibrio en que había un grupo de jugadores que aplacaba a otros que se podían calentar porque le estaban dando plata a este que de afuera, se hacía, se hablaba, es decir, yo veía que los jugadores hablaban. Por ejemplo, como yo fui dirigente, yo alcanzaba pelota, yo tenía el beneficio exclusivo de entrar a la charla técnica. Si a mí me dejaban entrar a la charla técnica, eso es un motivo de orgullo. Éramos dos gurises nomás los que entrábamos, el resto no entraba, porque uno ahí estaba en un lugar mágico.
en la sacristía, es decir, estabas en... oh. Y nada, esa cuestión, ¿no? Que yo qué sé, yo también, por ejemplo, creo que en Villa Teresa, no sé, ahora que están en la C, debe ser medio así, más allá de que están muy penetrados, muy permeados por el mundo de los contratistas, ¿no? Porque son los contratistas que van y te ponen jugadores y le pagan todo ellos, los jugadores, ¿no? Porque lo quieren foguear y demás. Pero cuando uno linkea que efectivamente eso pasa y hay un afecto de ese tipo, es brillante. Aparte, en un tema de comunidad, está el famoso caso de que Walter Gómez, futbolista uruguayo muy importante, que lo compra River Argentino y fue goleador. Digo, dentro de la historia de River Argentino está dentro de los 10 jugadores más importantes de la historia, y en 1949 goleador de esos años el goleador, y era supuestamente uno de los mejores delanteros, o el mejor delantero del fútbol uruguayo, y no va como repatriado, no lo repatrian, no lo consideran, porque no está en Uruguay, porque por la mentalidad y por la lógica que tenían, no va al Mundial de Brasil del 50, que podía haber sido, ¿no? Iba a ser el titular, el tipo más importante de ¿Y no nadie. era que en el 50 hubo un argentino? ¿No era Hover, no jugó la final? Joven, argentino, no sé si era el 50, no sé si No, era en el el 54. 54, en el 50, Vidal, que era argentino. Patrullero, Vidal. El patrullero Vidal, es que juega de 9. Joven argentino. Sí. Hover argentino, pero la idea Sí, es que no, porque ahora me habían puesto en un partido del Mundial del 54 agarrarse en el coso. No, y hay algo de eso desde lo humano en el 54, una anécdota que es medio tremenda, negativo con nosotros, pero que Amáspoli estaba viejo, estaba mal, estaba jodido y todo eso. Entonces, en la semifinal le dicen, ahí le dicen, ahí sí había técnico, no me acuerdo bien. Claro, en el 50 ya hay técnico, Sí, bueno, eso eso es no medio figurativa, ¿no? Entonces le dice el técnico, creo que, si no me equivoco, le dice a Míguez, le dice a Míguez, dígale a Máspoli que no va a jugar, que va a jugar otro, aparte de un dedo roto, no sé qué. No, yo no le digo nada. No, y decirle, bueno, no, yo no le digo, no sé qué. Y no le dijeron, el tipo entró, se comió 2 goles y nos quedamos fuera del mundial, porque no se animaron a decirle al loco este que lo que era Míguez. Como que bueno, estaba todavía esa cuestión humana por sobre incluso sobre el rendimiento. No sé, ¿alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, primero que ya está en la lista para ver la película al final del partido de los Estados ha sido muy acertado. No soy futbolera, por decirlo así, pero evidentemente que está rodeado de gente que ve fútbol. Hay momentos en que siempre la emoción brota cuando juega la selección u otro partido importante. Acertado el hecho de que el perfil de los jugadores ha ido cambiando, sin duda. La forma en que se maneja el deporte también, desde la contratación hasta incluso las aspiraciones de los jugadores. Si antes, en 1924, se emocionaron con la posibilidad y la sorpresa de viajar al exterior, hoy en día, o desde hace unos años atrás, ya los jugadores desde el comienzo están pensando en viajar al exterior y en el dinero como un objetivo claro. Que evidentemente, si es una profesión, todo lo que hacemos cuando accionamos implica que queremos recibir una remuneración, pero sabemos lo que el fútbol permite en estos casos. Y volviendo a la película, me encantó la película, la disfruté mucho y la gente, no éramos muchos, la fui a ver ayer de tarde porque yo tengo como norma que si en una charla tengo que haber visto la película. Trato de cumplir con ese deber. A veces no es posible, pero eso es excepción. Y entonces fue bueno porque no solamente la disfrutamos, sino que había alguien que se reía, que nos contagiaba en algunos momentos, que evidentemente fueron los momentos aquellos en que se quedaron perdidos por París una noche, o cómo costó reunirnos para que volvieran juntos porque andaban todos por allí. Y eso también vale, yo creo que vale como rescate de lo que fue el fútbol y de lo que se debe mantener, que es el afecto por lo que se hace y el respeto por lo que se hace desde lo moral. Yo soy profesora de Derecho de secundaria y fue adquirida durante muchos años. Y yo siempre recuerdo cuando llegábamos a dar el tema Estado, lo que hacía a nosotros como población perteneciente a un Estado.
Y hoy en día, desde hace muchos años atrás, ya hace bastante que dejé de trabajar, hace 7 años, los símbolos patrios, muchos ni los tienen presentes. Ni las fechas a hoy se recuerdan como se hacía en otros tiempos. Pero el fútbol es lo que une a la gente y el que lleva a hacerlos pertenecer a un lugar. Entonces, hoy en día no hay duda, eso lo dice todo el mundo y es obvio, que es la identidad con un país y lo que hacen determinadas personas en ese deporte o en otro, y también el sentimiento de pertenencia, como tú lo decías, ¿no? O sea, el sentir perteneciente a algo y lo que emociona en su momento. Y por eso creo que la película esta, si bien da una idea de cada momento, lleva a recordar eso, cómo empezó y qué cosas habría que mantener. Lleva eso. Y al final sale un señor que tenía ganas de conversar, como diciendo que habían faltado cosas. Dice, pero esta película, nunca me habla nadie, pero justo del fútbol me habla alguien. Y dice, esta película, pasa, yo pensé que iba a ser toda el 24, me dijo. Dice, acá refirió a muchos y faltaron cosas. Entonces yo le digo, señor, ¿usted sabe lo que cuesta filmar hoy en Uruguay? Debería usted pensar en ese esfuerzo imposible que esté todo. Sí, pero entonces me hizo referencia a algo que obviamente llegué a casa a buscar información. Dice, no, por acá faltó algo importante. ¿Y qué fue? Que en el 30 Gardel había cantado. Yo no sabía eso. Fui a buscar, y es cierto. Parece que en 1928 Gardel intentó cantar para Uruguay y Argentina, estando en París, y se armó un lío tremendo. Por lo tanto, en 1930 parece que fue a donde estaban los jugadores que estaban en el Prado, uruguayos, y los otros, no, en el Prado no me acuerdo cuál estaba. El actual sede de Río. Sí, y después los otros, no sé, Santa Lucía, los argentinos, y ahí les cantó a cada uno. O sea que también aprendí a partir de tu película, que siempre es bueno buscar información. Yo sé que está bueno, que me hace acordar de la primera aparte de María Fernanda, Sí. que es ese ejercicio que él hace de darle la cámara a esas personas que estaban como en una situación un poco marginal. Y claro, vos queda como muy explícita la fragmentación de la sociedad, etcétera, etcétera, pero el punto de encuentro era el Estadio Centenario cantando el himno. Porque el himno, que tal vez sea como se llama, los símbolos patrios, el más vivo, y yo creo que no sé si su vínculo con el fútbol sea lo que le da, lo que le genera todavía una igual en esa importancia. película, el punto de vista no es literal. No, hay momentos y claro, otros, ¿no? es como, pero está ese momento de que sí, bueno, pero estas no, personas no, viven en otro planeta y van al estadio y hay un lugar de encuentro. Y claro, el fútbol, el rol que cumple sigue de grato. Bueno, en la Sigue película, siendo. cuando relata Troncoso, justamente dice que uno de los jugadores dice que sintió lo que es el patriotismo cuando vio esa la bandera uruguaya. Cuando vio que Cuando se hizo la bandera uruguaya, sintió lo que era el patriotismo. Y al menos para mí, no sé si para la generación mía, fue un relinquear el himno con una condición de nación que yo lo asumo como propio y querible, porque el himno para nosotros era la dictadura. y se cantaba tiranos temblar Por fuerte. favor. Sí. ¿No? Entonces, es decir, se cantaba eso fuerte, pero también a veces era esa condición del Estado Era una cuestión impuesta. Cantábamos Tiranos Temblar, ya, yo era muy chico ahí, pero creo que la gente lo cantaba sobre la salida de la dictadura fuerte. Pero en el medio de la dictadura era una condición, yo lo sentía como era una cosa del ejército. Esa era la condición. Y eso que Además yo... era obligatorio la presencia en cada acto, lo vivido. Sí. O sea, no podía faltar a nada porque era grave. es una reapropiación simbólica. Exacto, entonces la reapropiación, eso que me parece que se terminó con la selección, era brutal, es decir, la gente, y en esa película efectivamente en la parte está, es decir, Bueno, el tema es mundialito. Mundialito es también un emblema porque de última es que se junte el pueblo, ¿no? Y como hablábamos recién, un partido de fútbol
integra a todas las clases sociales Sí, sí. y que en plena dictadura todavía, aunque ya había pasado el siglo, porque fue a fines del 80, pero todavía estábamos en plena dictadura, que hubiera un triunfo de Uruguay. Yo creo que tiene una importancia en los hechos políticos que van a suceder después. Sí, se pareció mucho a una primavera social. Sí, porque el hincha se libera. Es decir, obviamente no había cánticos políticos, pero había una expresión de compartir con el otro libremente. Eso creo que también el mundialito sí ha sido muy importante. Me acuerdo cuando chequemos el audio de ese, que no lo usamos al final porque estaba muy sucio, no me acuerdo, pero nos fijamos eso, y efectivamente El tirano el temblado. tirano temblado se escuchaba más fuerte, ¿viste? Sí, eso es lo lindo de esa historia, digo, tiene un giro más, ese a mí me gusta más que la sola. Claro, no, y más o menos esa mezcla del fútbol y la ¿cómo se llama? Y la identidad nacional es muy difícil, ¿cómo se llama? Como nos ha pasado, algunas cosas con personajes muy encumbrados, que yo trabajo en diseño gráfico, en identidad visual, y como se llama, y la creencia de que nosotros hicimos el logo de Tenfi, se presentamos a Pago Casal, Enzo Francesco y el Tano Gutiérrez. Yo era un jovencito de 27 años, fueron los momentos más intensos. Y la idea era que claro, le decías a Paco que la bandera no era azul, no era celeste, y no, para él era celeste. Y mucha gente ve las bandas azules en la bandera de Uruguay y ve un celeste. Cuando es el celeste la bandera. Uruguay es una de las pocas selecciones del mundo, con Italia, con Alemania, y alguna otra más, Japón, que tienen su color de camiseta no tiene nada que ver con el color de su bandera, ¿entendés? Pero en esa cosa como media mimética de la identidad del coso, puedes preguntar cómo la bandera de Uruguay a celeste, blanca y amarilla. El celeste es un color patrio, ¿no? Sí, claro. Uruguay es celeste, pero no solo referido al fútbol, ¿no? Y no hay celeste. Está muy buena su observación y también con Italia lo veo clarísimo, ¿no? Sí, porque hay una definición, ¿no? La zurra con la celeste nuestra, es decir, claro. y es como una encimita. Claro. Y la bandera Pero, es verde, en Italia, la zurra italiana tiene que ver con la casa de Bayona, que era la casa real italiana. Con Uruguay es totalmente Con un triunfo. Republicano. es como, bueno, fue el River Plate que definió la camiseta de Uruguay en un partido contra. Albion, ¿no? No, jugó contra el Alumni de Argentina en un partido que fue el primer partido de Uruguay, que un equipo uruguayo gana en una competencia internacional y como jugaron en otra celeste, por el Alumni tenía rojo y blanco también, jugaron con esa segunda camiseta y quedó como esa segunda camiseta. Pero el celeste es un color patrio, cuando es el color de. Claro. Es un color arbitrario que surge de esta cosa como muy azarosa. No, porque si hubiera sido amarillo, No, y este es uno de los temas porque después otros van a jugar contra la Alumni al año siguiente, ponen algo así, y dicen, vamos a usar la celeste como usaron y como ganan efectivamente por segunda vez, entonces ahí dicen, bueno, ya está, ya quedó. Sí. Si no se hubiera ganado alguno de esos dos partidos, digo, sí. Bueno, Brasil después del 50 cambia definitivamente su Exacto. camiseta, ¿no? Nunca más la blanca. Y que la diseña un uruguayo. Porque es un concurso internacional y le agarran un logo de frontera que era uruguayo. Ay, Así que doblemente uruguayo. O sea que hicimos cambiar la camiseta Sí. y le diseñamos la nueva. Y esto ya parece esa idea de que los argentinos son uruguayos que creen que todo, que creemos que todo es uruguayo. Pero sí. Vamos a parar acá. Era la Cuaresma. Si no, claro. Vamos a parar acá. Ya terminamos con 5 estrellas, como el Lugano, que no sabía que un poquito de estrellas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor. Respecto a tu película, millones de preguntas tengo, pero voy a acotar. ¿Cuánto te llevó la investigación? ¿Por dónde fue? Sobre todo me interesa saber si las fotos que usan, algunas las encontraron inéditas, porque hay muchas que conocemos, pero hay otras que yo nunca había visto, quiero saber dónde las encontraste. Se hizo así. Te hago todas las preguntas juntas y después me contestas. ¿Algunas decidiste animarlas? Quiero saber cómo las hiciste, porque me parece increíble ver el partido, me
me voló la cabeza, o sea, el ángulo de la toma es una cosa que nunca pensé ver eso, así que te lo agradezco. ¿Y cómo decidiste con cuáles animar y cuáles no? Bueno, lo hicimos todo, la parte de las animaciones, con el tema de la IA. No se generó ninguna imagen con IA, pero sí se animaron y se limpiaron y se trataron los materiales. Y ahí el tema de la IA se maneja con créditos. Uno tiene estos programas en particular, no son libres, sino que manejan créditos. Hay que pagar para hacer los renders. Entonces, muchas veces salen mal, entonces hay que, bueno, o usar una parte de la animación o hacerla de nuevo, pero pedirle que no sé qué. Los niños se transforman en enanos, salen brazos, pasan cosas. Entonces, hubo también cuestiones prácticas en un momento se cortó el chorro de, bueno, animamos cosas, limpiamos, no sé qué, y en un momento fue, bueno, vamos a... De producción, en un momento hablábamos y Sebastián del Nariz, que es el productor, me decía que, bueno, vamos cortando un poco con esto, no sé qué. Pero fue, en ese sentido fue lindo trabajo porque es una herramienta muy nueva y digo, no es tan nueva, pero nosotros la estamos usando por primera vez y funcionó bastante, a la gente le llama la atención y también en lo que hablábamos, ¿no? El espectador actual no está tan dispuesto, porque muchos son fotos, entonces había ahí como que calibrar. Acá está muy estática la cosa, vamos a animar un poco para que el espectador cada vez necesita más. Inteligencia artificial y hasta dónde ir, ¿no? Con respecto a la representación de la realidad. Sí. Digo, queda claro que la película no tiene creación de imágenes por inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es mejorar la visibilidad y darle quizás movimiento. Es ir un poquito más. Un poquito más, pero no tanto más. Pero claro, el tema es hasta dónde uno puede ir con inteligencia artificial basada en documentos reales, hasta dónde puedes ir sin que eso ya hay un momento en el cual ya no es lo que... Ya es ficción. Estás inoculando una memoria y ficticia. eso yo creo que Sí. yo es un Igual tema que nosotros, me interesa. igual nosotros, eso ya, digamos, es algo nuevo, pero es como una variante de nosotros, por ejemplo, en Maracaná, eso de crear falsa realidad, nosotros lo hicimos porque hay Schiaffino hace un gol, el gol de la final, está filmado solo el último tramo, y él hace un gol casi igual con España. Entonces nosotros agarré el plano de arriba, usamos solo el final en el gol de España, usamos el principio y pusimos unos planos de una película de Garrincha que había que como entonces se armó ahí y está el cuento largo. Yo esto lo he visto usado, me acuerdo Sos un mentiroso. Claro, me acuerdo esas cosas, una vuelta que era el aniversario, le dicen, lo pone en la tele y dice, coméntenos Tejera esta jugada, Tejera el que jugaba en la defensor. Y el tipo hacía todo un comentario de cómo él corría y porque evidentemente la técnica no sé qué, pero era todo basado en ese editado. En eso que no era real. Y lo he visto usar, esa edición larga de la película, la he visto usar en ESPN, en muchos lados. Como que bueno, ya quedó como parte de... Ese gol de Schiaffino, en términos de la memoria fílmica, pero también de la memoria real de lo que veíamos en fútbol hace 30 años atrás, cómo corre Schiaffino, corría como corrían los punteros. Lo más próximo que tenemos es Alzamendi. Corría igual, es decir, tenían hasta una forma de correr los punteros, ¿no? ¿Sabes por qué decían que era? Lo dice, porque iban como no, tiene una forma rara. Como de, ¿Pero Schiaffino o Guilla? No, el de Guilla. el ¿no? de Guilla, perdón. Guilla. Es decir, corrían como de... Sí, esforzados. ¿Sabes lo que tiene el loco? Que lo decía Máspoli, tiene unas dimensiones muy raras, tiene un torso corto y piernas largas. Entonces, según decía Máspoli, eso era lo que le hacía el tipo jugar de una manera tan peculiar. Y le pegaba de una manera peculiar y corría raro porque era como medio un poquito malformado, digamos, pero como que eso le daba su especificidad. Yo siempre asocié esa, que aparte es un delirio mío, como uno en definitiva es lo que es y es lo que uno ve y se imagina. Pero en Alzamendi yo decía, Alzamendi se debe haber inspirado. Claro, Es decir, la forma, la estética, ¿no? Pero vos ves una línea que no vimos punteros como nunca más. Alzamendi fue capaz el último. Vos Sosa en un punto tenía Ah, algo. Pero tenía otra. ¿Y antes quién tenía? Bueno, Nelson Ramos. Pero Nelson Ramos era también esos sí, era un punteros poco increíbles. Pero ahora últimamente había uno... Y hablando de inteligencia artificial, ya estamos terminó la charla. Cine, poco, voy a hablar de otro tema. Miren todos en los chistes de Telecataflú de
Venancio Ramos con Napoli. Luego, que hace ¿Qué comunicación. hace la invitación? No sé si con Venancio Ramos. La inteligencia artificial un por otro. Sí, es tremendo. Bueno, Es que en un momento hicieron coincidencia. Y Fernando Bonera, un gran actor. Sí. Un semblante como Sí, de actor, parece. Vos hablaste de que mató a Liberty Balance, parece salido de una película de muy John bueno. Ford y era un actor. Ramos muy malo, pero Fernando Sí, Bonera sí, era como el- excelente. pero Dijo igual, buen amigo. igual quiero saber dónde conseguiste las imágenes inéditas. Algunas son algunas son de otros partidos, son muchas del 28 y del 30, hay muchas que se hacen pasar porque bueno, son los mismos jugadores, básicamente son los mismos. En algunas hay una que a mí me gusta bastante, que están ellos interactuando, los están filmando, y se ve que están pasando por una foto y entonces hay una que entra un muñoncito que es del 28, porque es el Manco Castro, y le soba la cara a un muñón que entra fuera de plano. Pero digo, hay un poco de eso, ¿no? Pero ustedes trabajaron, por ejemplo, en el preestreno hablaron de que había Viñales. Pensé que capaz que habían ido a la casa de los familiares En su momento se a buscar fue. archivos. Sí, se buscó archivo. Yo ahora no me acuerdo todo porque se fue y coleccionistas, ¿no? Hay unos coleccionistas en Nacional, que como Nacional está vinculado hay mucha imagen de Nasaz y de distintas cosas de estas que tenían coleccionistas de Nacional. En su momento se buscó mucho de eso. Yo no estoy arriba de cada detalle de dónde se sacan las cosas, pero había un equipo de 2 o 3 personas que ayudaron mucho en ese proceso. Señor. Bueno, yo tuve la oportunidad, lo que fue una sola vez, a mí, en la selección uruguaya, un campeonato que se armaba en el verano, cuando yo era chico, y jugaba Uruguay contra Paraguay. Y tengo una jugada de Miguel que me quedó así impresionante. El tipo se fue por la punta y corría, la pisaba, paraba y venía siguiendo un paraguayo. Lo hizo 4 veces. El paraguayo seguía de largo y lo esperaba. En vez de pasar, lo esperaba. Corría de nuevo, lo esperaba. Llegó casi a la punta y la pasó y el paraguayo se tiró en el piso y quedó así porque era vergonzoso. Era una cosa, además, en vez de pasarla, porque la podía haber pasado porque no llegó hasta la esquina, sí, fue maravilloso. Se quedó, pero esa Era cuando lo fuimos a marcar, era muy cómico, Miguel, que digo, es una cosa que en esa época capaz que no se percibía tanto, pero le dicen en un momento, ¿por qué hacen un viaje en tren de una punta de Brasil a la otra, que tienen que ir de Río a San Pablo? Entonces dice, ¿pero por qué van en tren? Y le dice, porque el avión va muy alto, le dice. El tren tarda mucho, sí, pero el avión va muy alto, no se pinta. Y después hay el tema con Miguel, que no jugó el partido con Hungría, ¿no? En el 54, que yo no sé si vos te acordás, que era como que habían dicho que tenía un problema de polleras con un dirigente, con la mujer de un dirigente, y lo habían vetado esas cosas del partido del 54, que era raro que no jugara porque era estrella, era el goleador. ¿No? Tenemos a Máspoli mal, tenemos a Miguel haciendo travesuras, no ayudó al equipo. No era el año. Y sin embargo, está considerado el partido del siglo, ¿no? La semifinal con Hungría. Y aparte, en esa época había mucha diferencia entre algunos equipos y el resto. Es decir, una de las grandes goleadas delanteras de los mundiales es Uruguay-Bolivia, el 8-1, ¿no? Entonces, en esos momentos... Pero vos ya veías, por ejemplo, hace poco vi la final del 54, la semifinal del 54, y vos ya veías que los húngaros estaban a otro nivel físico. O sea, eran un tipo unos portentos, y el Uruguay era Rabiol, los vinitos, y la onda. Pero ya había una diferencia, grande de física. Ya se estaba entrando en una etapa más profesional, ¿no? Y aparte, eso es lo que tú decías, que yo creo que ahí ya estaban los soviéticos. Los soviéticos ahí estaban Ariana. papota, ¿no? Sí, también el tema Ahí está, el tema de la propaganda. Había que ganar. Y ahí Vos me tenía una patada, un
pelotazo que dice que era terrible, terrible. Me voy a contar una anécdota que en Peñarol, ¿no? Cuando entrenaba, dice que Pereira, el arquero, se ponía debajo de una cantidad de diarios, porque cuando me lo bajaba, agarraba el pecho, dice que tenía marcada y atravesaba hasta ese montón de diarios que se ponía, le marcaba tenía un hematoma. Bueno, y la pelota, El ¿no? tema era la pelota. La pelota tenía con ese famoso. Sí, venía con eso. Llegaba a pegar ahí, ahí quedaba. Yo camiseta de niños que tenían polifón. Sí, verdad. pero era el polifón en el pecho y Y en los codos. Qué raro eso, es verdad, porque no Pero la camiseta de olía polifón. Claro, sí, tenía polifón. Bueno, acá sí era lógico, pero acá, ¿por qué no? para los pelotazos debía ser. Sí, Claro claro. que después se pusieron más, porque es verdad, ahora no. Era de pelota que era Capaz que pelota por rellena. Esa pelota que tenía el coso y que Bueno. un chincho que se ponía y se lo ponía y después tenía los tientos para cerrarlo. No, y lo que hacía, viste, que usaban boina en el Claro, 30 se podía para poner la boina, cabeza, eso ¿no? sí. Porque si no se reventaban, pero Una decíamos, cabeceada. Bueno, no sé si hay una pregunta más o de fútbol, ya vamos a seguir hablando. Bueno, fin de los tiempos. Así que bueno, les agradecemos mucho.